Hola City amigos, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Yo soy JJ y hoy te traigo una receta de roscón de reyes, como has visto, sin gluten, sin lactosa y sin huevos. Comenzamos. Le vamos a agregar 150 gramos de almidón de maíz. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. También le agregaremos 40 gramos de almidón de yuca, tapioca o mandioca. Almidón, no harina. Y le agregaremos 30 gramos de harina de garbanzos o puede ser de trigo sarraceno. En la caja de información te dejo las sustituciones. Y una cucharadita y media de goma santana. 60 gramos de azúcar de coco o azúcar normal. Y una cucharadita de polvo de hornear. El polvo de hornear le ayuda a crecer y le da un poco más de fuerza a la levadura. Una pizca de sal. Como decía, el polvo de hornear ayuda a nuestra masa sin gluten a crecer. Le vamos a agregar 7 gramos de levadura de panadero seca. En la caja de información te dejo las sustituciones o el equivalente en levadura fresca. Ahora, nuestros líquidos: 100 ml de leche de almendra o leche vegetal de preferencia. Y mezclamos todo. Por aquí arriba te sale una tarjeta a todos los demás roscones del canal. Clica sobre ella y te lleva directamente. Pero ahora quédate conmigo. Le agregaremos también ralladura de una naranja. Espero que comenzaran el año muy bien. Le agregaremos 50 ml de jugo de naranja. Si no tenemos, pues le agregamos jugo de limón también puede ser. Mezclamos bien. Y le vamos a agregar una cucharada de ron. También esto es opcional. Puede ser ron o puede ser cualquier otra bebida que quieras o sabor que quieras también. Yo le voy a agregar también vainilla y esto es también opcional. Y mezclamos muy bien. Aprovechando aquí que estamos mezclando, quería hacer una pregunta. El otro día me han escrito en el Instagram deseándome feliz Navidad, pero también me decía que deseaba que este año mis recetas fueran más detalladas. Así que te pregunto, ¿te parece a ti que mis recetas no son suficientemente detalladas? Déjame tu opinión en los comentarios. Le agregamos 2 cucharadas de aceite, así al mesón, y sobre la cucharada le vamos a agregar la masa. Nos ayudamos del aceite para amasar, así como te muestro. Y si no me sigues en las redes sociales, por aquí te dejo todas donde estoy. Allí coloco contenido adicional por si quieres seguirme y verlo. Seguimos amasando. Cuando se integra el aceite se va pegando más en el mesón, así que nos ayudamos de la paleta de cocina para quitar los pedacitos y amasar. Si tienes una batidora amasadora, esta es la otra opción. Puedes amasarlo así en una batidora amasadora y listo. Esta es la textura que te muestro aquí pendiente que tiene que tener la masa. Si no tiene esta textura, pues es posible que esté muy seca o es posible que esté muy líquida. Así que necesitaríamos más harina o más líquido. Colocamos nuestra masa en un bol limpio. Miren, aquí también se ve la textura de lo que les digo. Así. Hacemos una forma de bola, más o menos. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar alrededor de 1 hora en un lugar cálido o hasta que doble el tamaño. Ya les muestro cómo tiene que verse. En mi caso fue 1 hora, pero depende de la temperatura de la habitación. Y tiene que quedar así de grande, así. Colocamos la masa en la bandeja para hornear.
Mi consejo es, si tienes la posibilidad, colocarle papel para horno. Si no, bueno, engrasar bien la bandeja. Así como te muestro. Con la ayuda de un poquito de harina de arroz o alguna harina parecida, como la masa sigue siendo muy pegajosa, nos vamos a ayudar a darle forma. Primero vamos a hacer unos dobleces, como te muestro. Esto ayudará a que quede un poco más esponjoso. Debemos recordar que estas son masas sin gluten. No las comparemos con las masas con gluten, porque no van a ser igual. Podemos hacerlas de forma de que quede delicioso y todo, pero no va a ser igual. Mientras más pegajoso quede y más líquido tenga en este caso, mejor para la masa sin gluten, que no es el caso en las masas con gluten. Miren, hacemos el huequito con la ayuda de los dedos. Yo lo que estoy haciendo es volteando el papel para que todos los lados queden lo más igualado posible. Y por aquí arriba te sale un vídeo a otra receta deliciosa. Clicas sobre ella y te lleva directamente. Pero después puedes volver y clicar sobre ella. Ahora quédate conmigo para que aprendas a hacer este roscón. Dejamos reposar en un lugar cálido 1 hora aproximadamente. Vale, una vez ha crecido le vamos a colocar, bueno, como yo hago aquí, le estoy colocando un cortador de galletas redondo de 5 centímetros, porque no quiero que se cierre el hueco al entrar el roscón en la cocina. Si no tienes el cortador, pues puedes hacer el hueco un poco más grande para que cuando crezca pues no se cierre. Aquí estoy mezclando un poco de agua y una cucharada de azúcar de coco. Adicionalmente le voy a agregar la bebida de almendra la misma que le agregué al roscón. ¿Por qué esto? Porque no quiero que se queme el roscón por arriba muy rápido, o sea que se dore muy rápido, sobre todo antes de que esté el roscón. Así que le agrego un poquitín de leche, un poquitín de bebida vegetal. Y para decorar, yo he cortado unas rodajas de naranjas y la he puesto con azúcar a confitar, con un poco también de frutas, para que sean así como las frutas escarchadas. Pero esto lo venden también en los super, si puedes comprarlo ya hecho, mejor y más rápido. Decoramos también como queramos, así. Yo le he puesto adicional también unas cerezas y le estoy poniendo por aquí arriba unas perlas de azúcar, pero esto es opcional. Horneamos 180 grados, calor arriba y abajo en horno eléctrico por 25 minutos aproximadamente, pero pendiente porque si se pasa quedará duro el roscón, así que pendiente. Inmediatamente que ha salido yo lo cubro para que sude y quede suavecita la parte de arriba. Y luego que ha enfriado un poco, le quito lo que es el cortador que le he puesto. Y lo ponemos en un platito bonito y bueno, a comer se ha dicho, señores. Espero que les haya gustado esta receta. Comenzamos con el año con algo delicioso. Y bueno, un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora veamos el corte y la esponjosidad, muy importante.